Jimena y Andrea. Buenos días, Sandy. Espero se encuentre bien. Buenos días, Evelyn. Espero se encuentre bien. Bueno, vamos a ir a la página 24 de la Ley Federal del Trabajo y vamos a ir al artículo 85. Dice, el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Acuérdense que todos los trabajos son distintos, todos los sueldos también son distintos. Para tener contento a un trabajador, pues hay que pagarle lo justo, ¿verdad? Lo que realmente debe de ganar. ¿Por qué? Porque si no, van a empezar a hacer las cosas a su gana, a su forma y a veces hasta de mala gana. Entonces, si les pagamos un buen sueldo, o sea, el adecuado, ¿qué va a pasar? Que van a estar a gusto, ¿verdad? Y hay que tratarlos bien. Ahora bien, dice, en el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas, dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos. Hay mucha gente que todavía sigue ganando el mínimo y pues constantemente sube el salario mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues con ese sueldo está muy crítico poder vivir. O sea, sí se puede vivir, pero pues con escasez, ¿verdad? El artículo 86, a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual en cumplimiento de las obligaciones del Estado de reducir
la brecha salarial de género. Se promoverán acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del año 2024. A veces las mujeres ganan más que los hombres, pero los hombres no están de acuerdo con eso, muchos. Es la ley de la vida. A lo mejor una mujer es más astuta que un hombre, ¿va? O hace más trabajos que un hombre, pues suele pasar eso, que en ciertas empresas te paga, estás bien remunerada y en otras empresas a lo mejor pues eres menos remunerada. Pero bueno, por eso se dice que es la igualdad, o sea, las mujeres y los hombres pueden ganar indistintamente ambos, ¿verdad? Pero ya deben de ser, o sea, ya los dos deben de trabajar y las prestaciones son las mismas, los sueldos sí pueden variar, o sea, a veces, como les dije hace ratito, a veces las mujeres ganan más que los hombres, y a veces los hombres ganan más que las mujeres o a veces ganan lo mismo, dependiendo también de la empresa. El artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Toda persona que trabaja tiene derecho a un aguinaldo. Y la fecha límite para pagarse el aguinaldo es el día 20 de diciembre, por ley. ¿Ok? Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuese este. Este párrafo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año de 1975. ¿Qué pasa? Que hay gente que entró a trabajar, por decir, en junio o en julio. Todos tienen derecho a cobrar aguinaldo, nada más que van a calcular conforme a los meses que tenga trabajando. O sea, le va a tocar a lo mejor muy poquito, pero pues es dinero, ¿verdad? Finalmente es dinero y ya el siguiente año que siga trabajando ahí, pues ya le va a tocar su, su aguinaldo completo. El artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Normalmente, bueno, ustedes sí saben que los sueldos pueden ser pagados por semana o por quincena, ¿verdad? Y aparte hay otro sueldo que es el por obra o por trabajo elaborado. Ese es otro tipo de que podemos cobrar, ¿verdad? Lo que tú hagas se te va pagando. El artículo 89, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Dice, en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable,
Se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en este lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Esto es para los son los de trabajo por unidad de obra, o sea, los que cobran, están por tiempos definidos, o sea, no es, bueno, ciertas temporadas del año trabajan y se le debe de retribuir también, se le dan indemnizaciones de acuerdo al tiempo que tengan trabajando. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 según sea el caso para determinar el salario diario. O sea, va a depender. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar sobre el salario mínimo? ¿Qué han oído hablar del salario mínimo? ¿Qué es el salario mínimo? Es el sueldo que puedes ganar, ¿verdad? El mínimo, nadie puede ganar menos que el mínimo, ni un menor de edad, ¿eh? Nadie puede ganar menos que el salario mínimo, nadie. Por ley ya te obligan a que mínimo te deben de pagar el salario mínimo. En las empresas así chiquitas te deben de pagar mínimo el mínimo, mínimo. Y mucha gente lo que está haciendo es pagarte un poquito arriba del mínimo, para que vayas un poquito arriba de. Va a depender también de la empresa y, y de lo que acuerden con la empresa y el trabajador, patrón trabajador. Bueno, el artículo 90, el salario mínimo el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Entonces, es el pago que le van a hacer a esa persona por trabajar, pero es el salario mínimo, o sea, el mínimo disponible que está por la ley. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. Y la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1974 o el 30 de marzo del año 2021. Al hablar del artículo 91, los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación que puedan extenderse a una o más entidades federativas o profesionales para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. Eso lo va a determinar. Acuérdense que todos los estados tienen distintos salarios mínimos. Cada estado dependiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que vivir aquí es más caro.
Entonces, el salario mínimo de aquí es un poquito más alto a diferencia de otros estados. Entonces, eso se calcula dependiendo de de en qué estado presten sus servicios ustedes. ¿Ok? El artículo 92. Los salarios mínimos generales regirán por todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. Artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero del año de 1988. El artículo 93 dice que los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988. El artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional que está integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Ese artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero del año de 1988. El artículo 95 nos dice que la Comisión Nacional, hablando de los salarios mínimos y las comisiones consultivas, se integrarán en forma tripartita, que esto va de acuerdo con el capítulo, va de acuerdo a lo establecido por el capítulo 2 del título 13 de esta ley. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del año de 1974 y el 21 de enero de 1988. El artículo 96 nos dice que la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Este artículo fue reformado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988. Los salarios mínimos, si se contemplan en todo el estado, en una cantidad, todos los municipios de ese estado van a captar, o sea, ese salario mínimo. O sea, no puede cambiar en un estado varios tipos de salarios. Es la misma cantidad en un mismo estado. El artículo 97 dice: los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción salvo en los casos siguientes. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del año de 1972 y el 9 de enero de 1974. Las pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción 5, y el número 2, pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá exceder del 10% del salario. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 24
de abril del año de 1972. El número 3, Romano, nos dice que el pago de abonos para poder cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de vivienda, o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora y no podrán exceder del 20% del salario para préstamos y 30% del salario para renta. Eso fue fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972. Luego también fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1982 y el 21 de febrero del 2025. Si van a construir, van a remodelar una casa o van a comprar una casa, lo máximo que les pueden descontar de su salario, como dice aquí, es el 20%. Si van a rentar una casa, ahí lo máximo que les pueden detener es el 30%. Aquí bueno, eso es ya a nivel nacional. Aquí en Monterrey las rentas, si se han dado cuenta, han subido muchísimo. Ya las casas que diga, de las de Infonavit, del seguro, bueno, de los préstamos que se pidieron, también ya no hay casas de 1,000 pesos de renta ni de 2,000. Ya casi todas están en 3,000, 4,000 pesos, dependiendo de cómo las tengan equipadas, ¿verdad? Pero aquí se fue carísimas las rentas, carísimas. El número 4 dice pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario. Esta fracción fue adicionada en el diario oficial de la en el diario oficial de la Federación el 9 de enero de 1974 y aparte fue reformado en el diario oficial de la Federación el 2 de julio de 1976 y el 30 de noviembre del año 2012. Y luego ya nos vamos al capítulo 7, donde hablamos de las normas protectoras y privilegios del salario. El artículo 98 dice que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. O sea, si les pagan su salario va a ser íntegro. Si ustedes deben dinero, ustedes cobran su dinero y tienen que pagar lo que deben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así es la ley de la vida. O sea, pero no se les debe de descontar, o sea, se les da y luego ustedes ya hacen sus pagos respectivos cuando son préstamos de que yo, por decir, yo les di dinero dentro de la empresa. Al menos que ustedes se acuerden con la empresa de que se los vayan reteniendo, o sea, se los vayan quitando. ¿Ok? Pero normalmente se lo deben de dar todo y ustedes en ese momento pagan. Esto es lo ideal, lo justo. Ahora bien,
El artículo 99 dice: el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios de vengados. O sea, estamos obligados a que nos paguen. Yo presto un servicio, yo necesito que se me retribuya, o sea, se me liquide ese servicio que yo hice. El artículo 100: el salario se pagará directamente al trabajador, solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. Esto es cuando uno de ustedes no pueda por alguna situación cobrar. Ustedes tienen que hacer una carta poder donde haya 2 testigos y ya para que se le pueda dar el pago de sus honorarios a esa persona. ¿Ok? El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad al patrón. Ahora bien, más aguanta. Ok. Artículo 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Eso es lo del pago. Acuérdense, ustedes están en una empresa mexicana, se les va a pagar con la moneda de la empresa mexicana. Si ustedes están para una empresa americana trabajando aquí en México, ¿qué va a pasar? Se los van a pagar en dólares, pero ustedes lo van a recibir aquí en moneda nacional. Pero van a hacer ellos la conversión del dinero y a ustedes ya les llega en peso mexicano. ¿Ok? Entonces, está padre el que trabaja para una empresa americana porque recibe dólares y como quiera, pues va a aumentar la cantidad, o sea, le va a tocar más dinero en efectivo en México. ¿Está bien? Ahora bien, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Párrafo adicionado en el diario oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2002. Eso pues ya vemos que todos los pagos ya casi todos son por transferencia. Hay gente que sí sigue recibiendo el efectivo cada semana o cada quincena, ¿verdad? O con cheque, pero ya más bien se hacen transferencias para el pago de nómina. Casi siempre le dan una tarjeta de débito y en esa tarjeta les transfieren, ¿va? Que eso es lo más moderno y lo más fácil y más rápido, ¿verdad? Y así ustedes no andan con la tentación de que traen el dinero en efectivo y que se los van a abrochar. Ahora bien, en todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador, ya sea en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera.
párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo del 2019. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces sabemos que queremos saber nosotros como empleados lo que cobramos realmente. O sea, acuérdense que los salarios están muy padres. Te dice, vas a ganar 20,000 pesos. Cuando te dicen eso, dice uno, no, pues sí, me conviene, va, sí, mucha lana. Pero lo que no sabemos es que con todo y las retenciones de todos los impuestos que nos quitan, pues no son 20,000, a lo mejor son 15,000, 16,000. Y pues lo que queremos es que nos den ese reporte de nuestra nómina, ¿verdad? Donde venga lo que me están quitando por cada concepto, ¿va? El ICR, el IVA, el IMSS, el Infonavit, las prestaciones, etcétera, ¿va? Ahora bien, los recibos impresos deberán contener firma autógrafo del trabajador para su validez. Los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido de un CFDI hará pruebas si se verifica en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria. En caso de ser validado, se estará a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 836D de esta ley. Párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del 2019. Y luego el artículo 102 nos dice que las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto de salario que se pague en efectivo. Muchas veces son las prestaciones adicionales que recibimos, que es la prima vacacional, que es también cuando nos toca las utilidades, todo eso también nos lo dan, pues o sea, en la nómina se los depositan también o se los dan en efectivo, dependiendo cómo lo pacten con la empresa ustedes. ¿Ok? Hasta aquí le vamos a parar el día de hoy, jóvenes. Espérenme un segundo, artículo 103. Los veo, hoy ya no tengo clase con ustedes, ¿no? ¿Verdad? Hasta mañana. Los veo el día de mañana, jóvenes. Que les vaya súper bien. Se cuidan. Ay, profe.